Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Hemos venido hablando sobre la adoración durante las últimas semanas. Hemos visto instrucciones con respecto a la construcción del tabernáculo, los diversos materiales que Dios exige que se utilicen en su construcción. Y también hemos visto instrucciones sobre los sacerdotes, y no solo que deben servir al Señor de una manera única, ni que deben provenir de una tribu específica, la tribu de Leví, y de una casa específica, la casa de Aarón y sus hijos, sino que también hemos visto que el sumo sacerdote tiene vestiduras especiales, y también que los sacerdotes comunes, los hijos de Aarón, deben tener una vestimenta conforme a las instrucciones y a los mandamientos de Dios. En la lección de hoy, vamos a iniciar Éxodo capítulo 29, un nuevo capítulo, y vamos a recorrer la primera mitad de este capítulo, en la que veremos a Moisés oficiando y básicamente santificando a los sacerdotes, llevando a cabo la inauguración del servicio a Dios. Y espero que veas que estas dos palabras están estrechamente relacionadas, la palabra para servicio y la palabra para adoración. A veces, en hebreo, esa palabra avodá, que simplemente se traduce como obra o trabajo, también puede significar servicio, un tipo específico de labor, y esa labor se relaciona con la adoración. La palabra avodá puede significar justo eso, en un sentido general, adoración. Y Dios ha dedicado tantos versículos a esto. Hemos pasado tantas semanas simplemente hablando de la preparación para la adoración en el tabernáculo. Allí vemos un principio fundamental. Todo esto ocurre mientras los hijos de Israel aún están en el monte Sinaí. Y vamos a ver que el asunto aún no ha concluido. Todavía están allí. Y pensamos en la entrega de los 10 mandamientos y también en un sentido más amplio, en la entrega de las leyes, todos los mandamientos de Dios. Pero todo esto viene en el contexto de la adoración y será una adoración instruida por Dios, la que permitirá que el pueblo se mueva desde el monte Sinaí y viaje por ese midbar, por ese desierto, con el fin de llegar al lugar adecuado. Vamos a ver que debido a algo que compartíamos hoy en nuestro centro de estudios acá en Israel, ellos no prepararon su corazón para buscar al Señor. Y eso causó que les faltara fe, lo que significa que esa adoración no los impactó adecuadamente, porque sus pensamientos, su preparación, sus acciones y su adoración no fueron capaces de producir el cambio deseado. Y con cambio deseado me refiero al cambio que Dios quiere que ellos tengan, para que vean las cosas desde su perspectiva y puedan entrar a la tierra prometida. Pero como no lo hicieron, emprendieron esa travesía, un viaje de 40 años por el desierto. Y aunque Dios lo usó, si ellos hubieran sido fieles, si lo hubieran adorado correctamente, habrían sido transformados de tal manera que su viaje a la tierra habría sido mucho más rápido. Habrían sido eficientes en sus vidas en relación con los propósitos de Dios.
Eso es algo que debemos entender. Quiero repetir lo que ya les dije, para enfatizar que la adoración correcta, la adoración guiada por el Espíritu, la adoración arraigada en la instrucción de Dios, es la que produce un cambio en nuestra vida, de modo que nuestra vida se vuelve más eficiente. Y en lugar de vagar sin rumbo, en vez de desperdiciar nuestro tiempo y soportar cosas que Dios no quería que soportáramos, podamos atravesar estas experiencias con eficiencia a través de la adoración para lograr los propósitos de Dios y estar posicionados en su voluntad perfecta. Bueno, toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Éxodo capítulo 29, mientras estudiamos en la primera mitad de este capítulo la consagración, la santificación de los sacerdotes para el servicio. Leamos el versículo 1, Éxodo 29, verso 1. Veizei hadevar. Y esta es la cosa o la palabra o el asunto. La palabra devar es un término muy general, pero en este caso se refiere a algo específico, y eso es la santificación de los sacerdotes para la obra, para el servicio, de modo que la adoración del pueblo pueda llevarse a cabo de la manera en que Dios la instruyó y tal como Él la exige, con los resultados y propósitos que Él desea cumplir. Leemos aquí: y esta es la cosa que harás a ellos, y con ellos se refiere a los sacerdotes. Moisés debe santificarlos para que estén preparados para servir. En este pasaje, a lo largo de todo este capítulo, aunque hoy solo veremos la mitad, todo se trata de posicionar a los sacerdotes en un estado en el que puedan servir a Dios. Así que, esta es la cosa que harás a ellos para santificarlos. Leikahen li. Kahen proviene del término hebreo Cohen, que es sacerdote. Pero en este caso, y lo hemos dicho antes, leikahen li significa servir, ministrar ante mí. Esto subraya, y pienso que gran parte de lo que hoy llaman adoración está violando este aspecto bíblico. Y me refiero a que la adoración debe ser para Él, para el Señor, para que le sirvamos y le ministremos a Él. Y no es porque Dios carezca de algo o porque necesite algo, sino para que nosotros demostremos fidelidad hacia Él. Continuando en la segunda parte del versículo 1, Moisés, para inaugurar este sacerdocio, debe tomar, dice aquí, un toro de la manada. Dice Ben Bakar. Esto significa un hijo de la manada. Y también 2 carneros. Y la última palabra en el verso 1 es la palabra temimim. Temimim significa algo que es perfecto. Sé que algunas Biblias traducen esto como sin mancha, pero aquí no dice sin mancha. Obviamente no podían tener manchas o defectos, pero el término literal es perfecto. Y el término perfecto tiene que ver con el cumplimiento de lo que podríamos llamar el fin o la meta o el propósito. Así que un toro de la manada y también 2 carneros que sean perfectos. ¿Y qué más? Dice el verso 2. Lechem matzot. Muchos de ustedes conocen la palabra matzot y estamos hablando de matzah, lo cual tiene que ver con algo que es sin levadura. Y entendamos algo. Creo que lo he mencionado algunas veces. El área del templo tenía pan, pero el pan allí era sin levadura. Y ese pan sin levadura estaba disponible en una variedad de formas diferentes. Vamos a verlo aquí. Mira de nuevo el verso 2. Allí habrá lechem matzot,
pan sin levadura. Pero también habrá no solo matzah, en la forma como normalmente la pensamos, sino también halot matzot. Si provienes de un trasfondo judío, probablemente estés familiarizado con un pan especial que se consume en el Shabbat llamado challah. Y esta es la misma palabra, pero en plural, halot. Mas este challah no es el pan que tomamos en Shabbat, porque este challah que vemos aquí tiene que ser sin hametz, es decir, sin fermento o levadura. Por lo tanto, es un challah sin levadura y se mezcla con aceite. Y el tercer tipo de matzah, de este pan sin levadura, la tercera forma es una especie de oblea, que también es sin levadura. Y esta galleta u oblea se unge, algunos dirían que se empapa, en aceite. Y este matzah, ya sea que hablemos del lechem o del challah o de las obleas, las rikikeim, de harina de trigo, deberás hacerlos, dice aquí, en plural, pues habla de las tres formas de pan sin levadura. Las obleas, el challah y el pan sin levadura normal dice que de harina de trigo los harás. Verso 3. Y los pondrás en una canasta. Una de las cosas que veremos aquí es que el número 1 aparece con frecuencia. La palabra 1 en hebreo es echad. Y de la palabra echad obtenemos el término achdud, que significa unidad. La adoración tiene ese propósito unificador. Así que muchas veces la palabra 1 se repite para enfatizar la unidad. De nuevo, los pondrás, hablando de estos tres tipos de pan sin levadura, estas tres presentaciones, los pondrás en una canasta y los traerás, es decir, los harás acercar a Dios, a la tienda de reunión. Los traerás en esta canasta singular, y también junto a eso traerás con ellos al toro y los 2 carneros. Versículo 4. Y a Aarón y a sus hijos los traerás o los acercarás a la puerta de la tienda de reunión. Y mira al final del verso 4. Tenemos la frase Vei rachatza otam beimaim. Algunos traducirían esto como y los lavarás, pero este lavado no es una limpieza común. La mayoría de los comentaristas están de acuerdo en que ellos ya estaban muy limpios. Este lavado no es para una limpieza física, sino más bien se trata de una inmersión. Eso va de la mano con otros lugares donde vemos esta misma palabra, mikvei, en referencia a una inmersión. Así que esta inmersión es una preparación para la adoración. Y esta inmersión tiene que ver con un cambio de estatus, donde lo que es común se aparta para un propósito. Y eso es lo que Moisés está haciendo. Los está santificando, los está apartando para el propósito de liderar la adoración. Verso 5. Y tomarás las ropas, estas vestiduras sacerdotales, y vestirás a Aarón con la túnica y con el manto del efod, y con el efod y el pectoral. Y luego dice algo interesante. Dice que tú lo ceñirás, pero la palabra para ceñir viene de la misma raíz que la palabra efod. Esto nos enseña que el efod, aunque es un chaleco, es más como un fajín. Recuerden que hablamos que uno de sus propósitos es sujetarlo todo, mantener todo unido en su lugar. Y dice que este efod, este chaleco, es una obra que requiere inteligencia, como dice al final del versículo 5. Ahora, versículo 6. Y le colocarás el mitznefet, el turbante,
Esta palabra ha-mitznefet se refiere específicamente al turbante que usará únicamente el sumo sacerdote. Colocarás el mitznefet sobre su cabeza y colocarás el santo nezer. El nezer proviene de una palabra que significa ser apartado. Todos hemos oído sobre el voto nazareo, que se menciona en el libro de Números, por ejemplo. Allí está en Números capítulo 6, lo pueden leer. Y allí vemos que es un voto con un propósito. Y de la misma manera, estos sacerdotes están siendo apartados para el propósito de servir, pero el énfasis aquí es el nezer, al cual nos referíamos la semana pasada con la palabra sitz, que es la placa para la frente, que tiene escrita esa frase, ¿recuerdan? Santo para el Señor, Kadosh le Adonai. Esta pieza de la que hablamos, que es santa, tiene un propósito santificador y va sobre el mitznefet, sobre el turbante, únicamente del sumo sacerdote. Versículo 7. Y tomarás el aceite, este es el aceite de la unción, y lo derramarás sobre su cabeza y lo ungirás. Verso 8. Y a sus hijos acercarás y colocarás sobre ellos, los vestirás con la túnica. Verso 9. Y los ceñirás con el cinto a Aarón y a sus hijos, y colocarás sobre ellos. Esto se refiere específicamente a los hijos de Aarón, los sacerdotes comunes, y estamos hablando de su cobertura para la cabeza. En su caso, ellos no llevan mitznefet, sino un bigvaod, que es algo diferente, más parecido a un gorro o un sombrero que a un turbante. Algo que quiero señalar es que, si volvemos al final del verso 5, mencioné que ceñirás a Aarón, y esa palabra para ceñir, recuerden, está relacionada con el efod, que mantiene todo en su lugar. Pero cuando hablamos de las vestiduras de los sacerdotes comunes, no del sumo sacerdote, sino de los sacerdotes comunes, ellos no llevan el efod, sino una túnica más parecida a una capa. Y aquí leemos que debes ceñirlos, pero es una palabra diferente. Los ceñirás con un cinto, que es una especie de cinturón que va atado. Así que los ceñirás, les colocarás este cinto a Aarón y a sus hijos. Y luego dice, colocarás o pondrás los gorros sobre ellos, sobre los sacerdotes, y ellos serán para mí un sacerdocio kiulná, y esto es para ministrar, para quienes han sido llamados a ser sacerdotes, y esta es una jukat olam, una ordenanza eterna, como normalmente se traduce, pero como ya les he dicho en el pasado, esto tiene una implicación eterna, una implicación de reino. Y al final del versículo 9 leemos, Umeleita yad Aharón veyad banav. Tú llenarás la mano. Y hablamos de esto la semana pasada. Esto quiere decir, tú les conferirás autoridad. Tú los pondrás en sus posiciones. Harás que cumplan su papel, su llamado. Esto también implica, como veremos al final de nuestro estudio esta noche en el versículo 22, que tú harás que ellos tengan esta autoridad, que cumplan su rol. Y esto significa inaugurarlos como sacerdotes, establecerlos en su posición, proveyendo y organizando todo a plenitud para el servicio de Dios. Pasemos al verso 10. Y ofrecerás el toro ante la tienda de reunión. ¿Y cómo lo harás? Bueno, esta palabra para ofrecer también puede significar causar que se acerque. Así que él debe acercar al toro a la tienda de reunión, y Aarón colocará su mano, y no solo él, sino también sus hijos.
ellos colocarán sus manos sobre la cabeza del toro. Versículo 11. Esto tiene que ver con la ofrenda, el sacrificio de este toro. Pero muchas Biblias que he visto simplemente dicen, y lo matará. Pero no es la palabra para matar, sino la palabra para sacrificar. Y esto es muy importante. Matar tiene una connotación específica, y es la de acabar con una vida. Pero esta palabra, shchita, tiene un propósito diferente. Es un sacrificio ritual. Un procedimiento que debe hacerse de tal manera que no cause dolor al animal y que la sangre sea recibida. Leamos lo que dice el versículo 11. Dice, y lo sacrificarás de manera ritual, es decir, lo harás bajo términos específicos y con una metodología precisa. Sacrificarás al toro ante el Señor en la puerta de la tienda de reunión. Verso 12. Y tomarás de la sangre del toro y la pondrás sobre, y todo esto es parte de esta inauguración, esta santificación y preparación del tabernáculo y del sacerdocio para la adoración. Seguimos leyendo. Tomarás de la sangre del toro y la pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo. Esto significa colocar, hacer contacto con esos cuernos, los cuernos del altar, con tus dedos manchados de sangre, sobre los cuernos del altar con tu dedo. Y toda la sangre restante la derramarás en la base del altar. Entonces, con el dedo se coloca la sangre en los cuernos del altar, en esos 4 cuernos de los que hablamos hace varias semanas. Y en cuanto a la sangre, toda la sangre restante, ¿qué hay que hacer? Dice aquí, lee con cuidado, con la sangre restante, con toda ella, tishpoch, la derramarás. No dice que hay que esparcirla ni rociarla, sino que la derramarás en la base del altar. Versículo 13. Y tomarás toda la grosura. Ahora, la grosura aquí es el término jalef, y se trata de la grasa, esa grasa que cubre los órganos internos del toro, y también dice el apéndice de su hígado. Esto habla de los órganos adicionales que están adheridos al hígado, y también los 2 riñones, y también la grasa que está sobre ellos, sobre estos diferentes órganos. Y tú los quemarás sobre el altar. La palabra aquí para quemar es la misma usada para ofrecer incienso. Es significativo porque no se trata solo de quemarlos, sino que es importante hacer que el humo suba hacia el Señor. Por eso se utiliza aquí esta palabra jictarta. Verso 14. Y la carne del toro y la piel del animal y también sus desperdicios. Entonces hay que tomar el toro. Después de recibir su sangre, hay que tomar su carne, su piel y sus desperdicios, y los quemarás con fuego fuera del campamento. Este acto de quemar la carne y los desperdicios, todo esto es un hatat hu, lo que significa que es una ofrenda por el pecado. Esto se destaca porque lo que esto hace, y casi todos los comentaristas lo enfatizan, es que esta quema del toro fuera, esto es importante, fuera del campamento, proporciona la expiación por el pecado. Y lo que me viene a la mente es lo que leemos en el libro de Hebreos, donde el Mesías sufrió fuera del campamento. Y nosotros vamos fuera del campamento para estar con Él, para unirnos a Él. Es un testimonio y anticipa el rechazo de aquellos que pertenecen al Mesías.
Así que es muy importante que todo esto se haga en el contexto de una ofrenda por el pecado. Verso 15. Ahora hablamos del carnero. Y el carnero, ese carnero único, y recuerden que anteriormente se habló de 2 carneros que debían ser perfectos. Ahora tomamos, verso 15, tomamos a uno de ellos, esa palabra ejad aparece de nuevo, tomamos un carnero y, una vez más, Aarón y sus hijos colocan sus manos sobre la cabeza del carnero. Aquí hay un cambio, no en el vocabulario, sino en la gramática. Cuando hablamos del toro, aunque se dijo que Aarón y sus hijos colocaban sus manos sobre la cabeza, la palabra para colocar, para poner la mano, estaba en singular, pero ahora la vemos en plural. Así que dice, ellos colocarán sus manos sobre la cabeza del carnero. Verso 16, la misma palabra que vimos en el verso 11, para este sacrificio ritual. Y utilizo la palabra ritual porque no es simplemente matar al toro o matar al carnero, ya que el propósito no es la muerte, el propósito es la sangre. Más adelante, en el libro de Levítico, se nos dice que la vida está en la sangre. Recién hablamos de una ofrenda por el pecado, y el propósito es que esta ofrenda por el pecado pueda mediar vida para aquellos que están espiritualmente muertos. Así que un ser entrega su vida para que nosotros podamos tener vida. De nuevo, verso 16. La palabra ritual implica que es parte del servicio del tabernáculo o de lo que luego será el servicio en el templo, donde todo esto se hacía con instrucciones específicas. Eso significa ritual, con un propósito, basado en instrucciones en un lugar determinado. Así que, sacrificarás al carnero y tomarás su sangre, y tenemos una palabra diferente. Es la palabra lisrok, que significa arrojar. Hace unas semanas mencioné, y lo veremos más adelante, que hay varias palabras para tratar con la sangre. Una es la palabra para colocar la sangre, ya la vimos, colocar con el dedo la sangre en el cuerno del altar, literalmente en los 4 cuernos del altar. También veremos el término para rociar la sangre más adelante, hacia el final de nuestro estudio. Pero aquí tenemos la palabra lisrok, que significa lanzar, y es un término muy amplio en el sentido de arrojar algo. No es algo específico, es un término muy general. Mira lo que dice aquí, a mitad del verso 16. Y arrojarás, es decir, la sangre, sobre el altar, alrededor, es decir, en todo su alrededor. Verso 17. Y al carnero tú cortarás en pedazos. Esta es la palabra de la que obtenemos el término para cirujano. Depende de la forma, puede significar cirujano o cirugía. Es un término para cortar, pero de una manera muy específica. Y cuando cortas, obtienes piezas. Así que lo cortarás en pedazos y lavarás sus entrañas y sus piernas, y colocarás sus pedazos junto con su cabeza. Todo esto se coloca junto. Ha sido cortado de manera quirúrgica, para luego colocar todo junto y hacer ¿qué? Mira el verso 18. Una vez más, hiktarta significa quemarás, pero es la palabra que se usa para quemar como si fuera incienso. Y el énfasis está en que no se trata de la ofrenda de incienso, la cual trataremos dentro de una semana aproximadamente, sino que tiene que ver con el humo que asciende. No el humo del incienso, no es besamim o especias, sino que se trata del cuerpo quemado, del cual el humo sube. Y noten lo que dice, y quemarás todo el carnero sobre el altar. Y es un olá, una ofrenda quemada. Eso es lo que significa la palabra olá. Todo es consumido y es para
el Señor, reach nikoach, que significa una fragancia agradable. Ahora bien, algunos comentaristas dicen que no se trata tanto de la fragancia, sino que en cambio esta palabra aquí para fragancia es la palabra reach, que está relacionada con la palabra ruach, que significa espíritu, y que a su vez probablemente esté conectada con ese humo que asciende. Y es esta ofrenda de humo, lo que es agradable y aceptable para el Señor. También se le llama Ishei la Adonai Hu. Muy importante que prestemos atención y entendamos bien el hebreo, porque la primera palabra es Ishei, pero he oído a gente leer de la Torá, principalmente en Estados Unidos, que tal vez no están tan familiarizadas con el hebreo como lo están los israelíes, y pronuncian esta palabra Ishei incorrectamente como si fuera la palabra para mujer. Debemos tener cuidado de no decir Isha, sino Ishei, porque esta es una ofrenda de fuego, y viene de la palabra Esh, que significa fuego. Así que es una ofrenda de fuego para el Señor, lo es. Esa última frase, Hu, que significa lo es, le da más fuerza, le da más énfasis a esto. Verso 19. Todo esto es preparación. Recuerden el pasaje de 2 de Crónicas 12 que dice que Él hizo lo malo porque no preparó su corazón para buscar al Señor. Toda esta preparación es necesaria para lo que Moisés está haciendo. Todo esto tiene que ver con santificar a los sacerdotes y es la preparación para su santificación. Pasemos ahora al verso 19. Y tomarás el Ayil Hashini, el segundo carnero. Y de nuevo, volvemos al verbo anterior que está en singular. Moisés colocará sus manos y también sus hijos, sus manos, sobre la cabeza del carnero. Y por tercera vez dice, sacrificarás, un término que implica un procedimiento específico según la instrucción. Sacrificarás a este carnero. No es matar por matar, sino que hay un propósito. Es parte de un ritual preciso en el tabernáculo que luego se trasladará también de manera similar al templo. Sacrificarás ritualmente este carnero y tomarás de su sangre y la colocarás sobre, y noten que este carnero tiene un propósito diferente. Tomarás de su sangre y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja de Aarón y también sobre el lóbulo de la oreja de los hijos de sus hijos. Y noten que dice específicamente el lóbulo de la oreja derecha. Así que tenemos aquí al segundo carnero, a quien se sacrifica de la misma manera, pero la sangre se usa de forma distinta. No es para santificar el altar, ni por otra razón, sino para santificar a los sacerdotes, a Aarón y sus hijos. Quiero leer esta sección porque se nos dan 3 instrucciones específicas sobre esta sangre. La colocarás sobre el lóbulo de la oreja derecha. Luego se nos dice que se coloca sobre el pulgar de su mano. ¿Cuál mano? Su mano derecha. Y también sobre el dedo gordo, podríamos decir también el pulgar del pie derecho. Y dice, noten una vez más, Vei Zarapta. Y probablemente esto se refiera a la sangre restante. Dice, sobre el altar, alrededor, tirarás la sangre que no fue colocada en el lóbulo de la oreja, ni en el pulgar, ni en el dedo gordo del pie derecho. La sangre sobrante la tirarás, la arrojarás, así tal cual, la lanzas de manera generosa sobre el altar, Seviv, en todo su alrededor. Verso 21. Y tomarás de la sangre que está sobre el altar, muy importante, yo lo resalté en mi Biblia. Se toma la sangre que fue lanzada específicamente sobre el altar. El altar es un lugar de sacrificio.
y veremos que esto tiene una influencia santificadora. Si no experimentas el sacrificio del altar, no puedes ser apartado para el propósito de Dios. No puedes servirle. Este es un mensaje para los sacerdotes y también un mensaje para nosotros. Si no tenemos la sangre de nuestro gran sumo sacerdote, el Mesías, no estaremos apartados para servirle. Verso 21. Y tomarás de la sangre que está sobre el altar y del aceite de la unción. Y aquí tenemos una palabra diferente. Antes tuvimos la palabra veigizeita, que es una palabra para rociar. La primera palabra, lisrok, significa arrojar, lanzar de una manera amplia. Pero esta palabra se refiere a rociar de manera mucho más precisa. Así que siempre hablándole a Moisés, él es quien está haciendo cada cosa, dice, la rociarás sobre Aarón, y sobre sus vestiduras, y sobre sus hijos, y sobre las vestiduras de sus hijos que están con él. Todos ellos estarán siendo santificados al mismo tiempo, con esta sangre y también con el aceite de la unción, tanto sus hijos como él, todos juntos. Mira al final del verso 21. Y los santificarás a él y a sus vestiduras, y a sus hijos, y las vestiduras de sus hijos. Y esta es la segunda vez que dice con él. Esta frase, ito, es enfática, con él, porque ellos sirven juntos, tienen un propósito común. Y todo se relaciona con la adoración. Así que están siendo santificados para adorar a Dios en nombre de y en colaboración con los hijos de Israel. Ahora leamos el verso 22, nuestro último versículo por hoy. Y tomarás de la grasa del carnero y de la cola. Esta es la porción grasa de la cola. La palabra aquí es aliá. Y esta palabra, siempre que me la he topado, cuando la oigo en la sinagoga durante la lectura de la Torá, me preguntaba, ¿qué significa esto literalmente? Porque no es una palabra que usemos con frecuencia hoy en día. Ella nos habla de la porción grasa de la cola de este carnero. Y también vemos que se toma la grasa que cubre los órganos internos, junto al apéndice del hígado y los 2 riñones, además la grasa que cubre todos estos órganos y fíjense, también la pierna derecha. La palabra usada es shock y hay algunas discusiones sobre qué porción es esta exactamente. Muchos dirían que se refiere al muslo, la parte superior de la pierna. Volveremos a eso en otro momento, pero por ahora lo traduciremos de manera general como pierna derecha. Tomarás la pierna derecha, y en el texto se enfatiza la palabra derecha, que encontramos por 4ª vez, y dice, para el carnero. Y luego tenemos miluim hu. Miluim es un término para completo o pleno. Hay un debate sobre este término entre Rashi y la gran mayoría de los comentaristas. En cuanto a esta palabra, no es la primera vez que nos la encontramos, es la 2ª o 3ª vez, y tiene que ver con la inauguración del servicio. Es decir, con consagrar y poner a los sacerdotes en acción. Pero Rashi quiere enfatizar aquí el significado más básico de esta palabra, malé o miluim, pero aquí aparece malé, que es plenitud. Está diciendo que todo esto de lo que estamos hablando, si volvemos al verso 22, tomarás de este carnero la porción grasa, también la porción grasa de la cola, sus órganos internos y también el apéndice del hígado,
los riñones y la grasa que cubre estos órganos, así como la pierna derecha. Rashi ve esto como una ofrenda de paz. Pero la paz aquí tiene el sentido de algo completo. Y en lugar de usar la palabra normal para paz, shalom, utiliza el término malé, que simplemente busca explicarnos que la paz consiste en cumplir la voluntad de Dios. Todo esto se está haciendo para completar la inauguración de los sacerdotes. Quiero que entendamos algo, y esto es un adelanto para la próxima semana. Debemos recordar que al principio del capítulo 29, no solo se menciona a Moisés tomando un toro de la manada y 2 carneros, sino recuerden que también se enfatiza el pan sin levadura, ya sea el pan sin levadura en forma de matzah o el pan sin levadura en forma de challah, que tampoco tiene fermento. Es un tipo especial de challah que se usaba en el tabernáculo y en el templo, o esta especie de obleas o galletas de las que habíamos hablado hace rato. Entonces, el servicio aún no se ha completado. Lo completaremos la próxima semana cuando comencemos en el verso 23. Pero quiero concluir con estas palabras. Es impresionante cuán específicas fueron las instrucciones que Moisés recibió para poner todo en orden, de manera que estuvieran preparados para la adoración. Aún no lo hemos terminado, pero hemos visto semana tras semana instrucciones muy precisas sobre el tabernáculo, las vestiduras sacerdotales, cómo construirlas, cómo colocarlas sobre los sacerdotes y cómo situarlas en el lugar adecuado, cada medida, todo esto bien específico, con el fin de que la adoración se realizara de manera correcta. Y eso significa según la voluntad de Dios, el deseo de Dios y las instrucciones de Dios, con el propósito de que esta adoración sea mediadora de vida y no de muerte. Cierro con esto hasta el siguiente estudio. Que Dios bendiga a cada uno de nosotros y que experimentes la plenitud de la voluntad de Dios en tu vida, porque obedeces plenamente la palabra de Dios. Hasta la próxima semana. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.